Aleluya. 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 Sana cada enfermo, Señor. Levanta cada caído. Convierta cada corazón. Vuélvenos a ti, Señor. Yo quiero ser un canal de bendición para estos tus hijos. Oramos por esta comunidad. Que el reino de Dios se manifieste en este lugar. Y que esta iglesia se llene primero de la presencia de Jesús, después de la gloria de Dios, y después de almas sedientas que van a venir a tener un encuentro con Jesús. En el nombre de Jesús. Muévete de lo imposible a lo posible con la fe de Dios. Y estoy en una época de conquista y de avance, porque los proyectos que el Espíritu Santo, no que yo los puse, ha puesto en mi corazón, conllevan mucho trabajo, mucha pasión y mucho dinero. Me estoy moviendo de lo imposible, porque todos los proyectos al principio se ven imposibles, hasta que oyes la voz de Dios. Y cuando tú oyes la voz de Dios, tienes una palabra que tú sabes, como reiteraba, aleluya, Sanhur, que la esposa le dice que Dios no puede mentir. Esa es una de mis expresiones favoritas. Dios no puede mentir. Pues como él dijo, si Dios puede mentir, todo el universo deja de funcionar. La ley de gravedad deja de funcionar. Él no puede mentir. Pero Dios quiere que nos movamos de lo imposible a lo posible. A la tierna edad que yo tengo, sería más fácil retirarme y estar en una hamaca. Aleluya. Tomando jugos de naranja. Y simplemente unirme al cántico de los pajaritos y esperar que Cristo pues me lleve. No, eso no es vida. En el momento que uno deja de soñar, dejas de vivir. En el momento que tú dejas de explorar, dejas de encontrar. Yo no estoy satisfecho. Aún con mi vida espiritual no estoy satisfecho. Aún con todo lo que hemos logrado en el mundo, sabemos que hay más. Pero se va a requerir moverse uno de lo imposible a lo posible con la fe de Dios. Mi intención no es predicarme un mensaje a mí mismo, porque usted lo necesita. Es ayudarlo a usted a salir de la zona de confort, la zona de comodidad, y atreverse a creer por algo que usted sabe que a menos que Dios intervenga, usted no puede lograrlo. Aparentemente se le ha puesto muy difícil al Señor que la catedral de Jesús será construida. Es un lugar para 5,000 personas, sin préstamos. Aleluya. Será construida por fe. Y eso es bastante difícil. Pero nos estamos moviendo de lo imposible a lo posible con la fe de Dios. Hebreos 11:6 nos dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Y el verdadero cristiano queremos agradar a Dios. No simplemente para ser salvos. Queremos agradar a Dios para tener recompensas cuando seamos salvos. Porque hay una diferencia entre la salvación y las recompensas que se van a repartir, que esas van a afectar tu estado por tu eternidad. Así que yo no estoy de tonto trabajando para Dios tampoco. Yo sé que viene un payday, viene un día de pago. Sin fe es imposible agradar, pero es necesario que el que se acerca a Dios primero tiene que creer que Él hay o que Él existe. Y todo el mundo, hasta los demonios, lo creen. Pero segundo, tienes que creer que Él es galardonador, dador de los que le buscan. La versión en inglés añade diligentemente. Así que esas dos cosas son básicas para agradar a Dios por fe. Creer que Él existe, que Él es lo que Él dijo que Él es, y creer que Él es un dispensador de los que le buscan con diligencia.
Usted no está aquí perdiendo el tiempo. Usted no vino aquí simplemente a tener una misa evangélica, que siempre se hace lo mismo. Usted vino a tener un encuentro con su Creador, un encuentro con la fe de Dios. En primer lugar, fe es sustancia. Este púlpito tiene sustancia. Si no tuviera sustancia, se desintegraría. A nosotros se nos hace fácil hablar de sustancia en el mundo físico o el mundo material, porque la sustancia del mundo físico o el mundo material es tocable, es rompible, puede ser cambiada, alterada. Pero cuando estamos hablando de que fe es una sustancia, no estamos hablando de una sustancia material. Estamos hablando de la sustancia donde Dios opera. Y fe, dice Hebreos 11, 1, 3, la traducción literal dice, es la sustancia de las cosas. Tiene que ver con cosas que se esperan. Así que cuando tú tienes una definición de lo que tú esperas, hay gente que vienen y me dicen, pastor, ore por mí. ¿Y por qué? Por cualquier cosa. Bueno, pues entonces Dios te va a dar cualquier cosa. Dime qué es lo que tú quieres que Dios haga por ti. Bartimeo estaba diciendo, ten misericordia de mí. Jesús le dijo, ¿qué quieres que haga por ti? O sea, no hay fe si tú no defines tu petición. Wow. Le estoy diciendo, hermano, lo que a mí me ha enseñado. Le estoy diciendo lo que a mí me movió a los 28 años, dejar mi seguridad de profesor en el sistema escolar de Chicago. Y simplemente en una tarde que oí al Señor que me dijo, renuncia ahora o nunca. Y siempre me la pone así. Y yo fui donde el director de la escuela y me dijo, ¿y usted qué va a hacer ahora? ¿Le han ofrecido una mejor oportunidad, una mejor profesión? Y yo no quería que él me preguntara. No, porque iba a sonar ridículo. ¿Y cuál va a ser su próximo oficio? Y yo dije, predicador. Ya usted sabe cómo es que el mundo interpreta lo que somos los predicadores. Pero aquí están a un rosario. Por la gracia de Dios, he edificado un ministerio de más de 700 iglesias en el mundo. Y estamos creyendo que van a ser 1000. Y estamos creyendo por 100 iglesias en Panamá. Estamos impactando al mundo en cuatro continentes: Europa, África, América del Norte y América del Sur. ¿Por qué? Porque yo entendí que la sustancia de las cosas que se esperan está en la palabra de Dios. Si tú no conoces la palabra, no tiene sustancia. Y dice que es la evidencia o la prueba de cosas que no se ven. No se ven. Wow. Tienes que creerlas por fe. Y nos dice el verso 2, porque por esta fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. No que eran buenos predicadores, no que eran perfectos profetas, porque tuvieron fe, alcanzaron buen testimonio. Y entonces el escritor a los hebreos nos da un ejemplo de que Dios operó en fe. Y nos dice, por la fe entendemos haber sido compuestos los mundos por la palabra de Dios, por lo que Dios dijo. De modo que lo que se ve, dice el original, no fue hecho de lo que se veía. Así lo dice literalmente el original. Lo que se ve no fue hecho de lo que se veía. La versión del 60 dice, porque lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, en esta enseñanza de fe, que cada vez que yo estoy en un proyecto de construcción, la fe aflora, porque la necesito. Fe es el poder creativo en el corazón de Dios. Y fe tiene que ser el poder creativo en tu propio corazón. Porque tú no crees con la cabeza, tú analizas con la cabeza, tú crees con el corazón. Es algo que tú sabes porque sabes porque sabes. De la misma forma que cuando viste esa chica y habías visto como 10 o 15 antes, pero de repente esa es.
Y tú no puedes explicar por qué esa es. Y quizás las otras eran más elegantes o más bonitas o más feitas. ¿Por qué? Porque algo aquí. Las cosas espirituales surgen aquí adentro. ¿Cómo yo sé cuando Dios me habla? Lo siento aquí adentro. Wow. Como esta mañana, un ejemplo. Yo no estaba pensando y de repente yo digo, este lugar donde yo estoy aquí, aunque no es mi iglesia principal, pero esto hay que arreglarlo mejor. Así que ese proyecto, acabando aquí, para allá vamos. Así. Es algo que tú oyes en tu espíritu. Esta fe es una sustancia espiritual de lo que se espera o lo que se visiona. Sin visión no hay fe. Entonces, fe es lo que sostiene o le da base a las cosas que esperamos. ¿Y dónde está esa base? No está en una vanidad o en una idea que vuela, no. Esa base tiene que estar en la palabra de Dios. Porque, diga, la fe viene por oír y oír y oír y oír la palabra de Dios. Por eso yo la recito, yo la canto, yo la escribo, yo la digiero, porque sin fe es imposible. Esa sustancia está en la palabra de Dios. Esa sustancia que se llama fe es lo que nos da la evidencia de las cosas que no se ven. Y la gente va a creer que están locos. Cuando los miércoles el pastor, hijo mío, Joel dice, aquí estamos en la catedral de Jesús, la gente mira a ver si está hecha. Sí está hecha en el mundo espiritual. Y nunca se va a hacer en el mundo material, a menos que creamos que ya está hecha en el mundo de Dios. Porque Dios es quien la va a financiar y quien la va a proveer. Y después que esté hecha es quien va a traer las 5,000 personas también. Aprendamos de los empresarios. Vengo por ahí y veo que están haciendo un fuerte nuevo y en otro lugar un 99 y en otro lugar un rey en la misma, y está lleno el lugar. Eso indica que son visionarios, que saben que alguien va a venir a su tienda y que no importa las muchas tiendas que hayan, alguien va a venir, y lo hacen con toda la elegancia y gastan millones de dólares para esperar que alguien venga uno a uno. En un sentido tienen una fe natural, pero la tienen. ¿Y qué de nosotros? ¿Y qué de nosotros? Que tenemos a Dios, que tenemos al creador del universo viviendo dentro de nosotros. ¿Cómo nos vamos a gallinar, chicken out en inglés? ¿Cómo vamos a echarnos hacia atrás sabiendo que Dios es fiel? Eso me sostuvo a mí orando por Joel Rosario por 17 años. Wow. Y eso me está sosteniendo para yo sostener a Minerva en su cama de enfermedad. Es la misma fe. Fe es la sustancia para creerlo todo. En segundo lugar, esta fe es la conexión con Dios y su mundo. Yo no necesito fe para conectarme con lo que yo veo. Yo no necesito fe para recibir mi compensación del seguro social de mi país por la edad que ya tengo. No necesito fe porque ya eso está establecido y entra directamente a mi cuenta y nadie me lo puede quitar, y nadie, porque ya eso está basado en una ley o está basado en todo lo que yo pagué en todos mis años de trabajar. Para eso no hace falta fe. Pero sí necesito fe para hacer esto. Sí necesito fe para completar lo otro. Sí necesito fe para creer que mi esposo se va a levantar mejor que nunca. Le decía en broma a Joel esta mañana, se va a levantar más linda que nunca y hasta más flaquita que nunca. ¡Aleluya! Hey. Y si alguien cree que estoy enamorado de esa muchacha, usted está diciendo la verdad. Eso no es chisme ni bochinche, es realidad.
Fe es la conexión con Dios y su mundo. Tú no puedes entrar al mundo de Dios sin fe. Hay un gran abismo entre el mundo espiritual y el mundo natural. Hay un abismo. Y el único puente es fe. Es como cuando hay un abismo y hay que pasar una autopista. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Conténteme. ¿Un qué? Un puente. ¿Qué es la fe entonces? Es a bridge. ¿Qué es la fe? Es un puente para pasar de un lado a otro. Ahora, Dios es espíritu. Dios no necesita puente para pasar de su mundo al mío, porque el espíritu predomina sobre lo natural. Pero yo no, yo en primer lugar soy físico y soy mental y soy emocional y soy espíritu adentro. Pero básicamente soy material y soy intelectual. Así que yo necesito algo que se llama fe para yo pasar ese abismo que hay entre el mundo donde yo vivo y el mundo donde está Dios. Dios está en el mundo espiritual. Por eso es que sin fe es imposible agradar a Dios. La fe me conecta. La fe me saca de lo sensual, de lo cultural, de lo habitual. Y siento esa unción de fe que me cae. Y yo no tengo control sobre ello. Es lo que está dentro de mí. Dios es un espíritu. Y los que le sirven deben hacerlo en espíritu y en verdad. ¿Qué significa que yo tengo que servir a Dios en espíritu y en verdad? En primer lugar, que yo tengo que servir desde mi espíritu, no simplemente desde mi cabeza loca, no. Hay gente que son pura cabeza. Hay mensajes que son pura cabeza. Análisis literario, análisis filosófico, análisis teológico, análisis del griego. Nada de eso es fe. La fe es un espíritu que salta de mi espíritu. Y los que le sirven a Dios deben hacerlo porque Dios es un espíritu. Tú eres un espíritu por dentro. Y para tú agradar a Dios tienes que servirle en espíritu y en verdad. Fe es la conexión con Dios y su mundo. Sin fe es imposible, porque por medio de ella nos acercamos. Diga, nos acercamos a Dios. Aleluya. Al que está sentado en el trono y al Cordero de Dios. Tengo que bajarlo porque ahí la fe no voy a usarla. Al que está sentado en el trono y al Cordero de Dios. Al que está sentado en el trono y al Cordero de Dios sea la honra, la gloria, el poder. Sea la honra, la gloria, el poder, la alabanza por siempre. Sin fe es imposible, porque por medio de ella nos acercamos a Dios. Escúcheme, mi queridísimo hermano y hermana. Creo que nuestro gran problema es que queremos llevar nuestro mundo a Dios en vez de traer el mundo de Dios a nosotros. Por eso yo nunca oro el problema, yo oro la promesa. Mientras más yo hablo de mi problema y de mi condición, me ato más con las palabras y no tengo fe para la promesa. Claro, la fe. Yo no ignoro, he estado con mi esposa, voy cada 2 semanas y la veo y sé lo que está pasando. Yo no ignoro su situación, pero eso no es lo que yo veo. Yo veo a la mujer llena de fe, a la mujer guerrera que yo conozco. Aleluya. Porque muchas veces nosotros queremos llevar nuestro mundo a Dios. Y nuestras oraciones son quejas y quejas y quejas. Pero mira, Señor, pero mira, Señor, pero mira, Señor. En vez de traer el mundo de Dios a nosotros. ¿Y cómo es que yo traigo el mundo de Dios al mío? Por medio de las promesas que hay en la Santa Escritura.
Porque todo lo que Dios es y lo que Dios hace está estipulado en la Santa Biblia. Desde que Dios abrió la boca por primera vez en este planeta y dijo, sea la luz. Que fue lo primero que Dios dijo. Y lo primero que Dios dijo es lo que tú debes decir. Sea la luz. Renuncio a las tinieblas de mi intelecto, de mi educación, de mi cultura, de la forma como me criaron. Estamos hablando hoy que muévete de lo imposible a lo posible con la fe de Dios. Wow. Fe es la victoria que vence al mundo. Si vence al mundo indica que hay una guerra, hay una batalla en tus pensamientos. Yo la tengo también en el análisis. Y mientras más inteligente eres tú, más difícil se te hace. Es una pelea con principados y potestades espirituales que están situados al frente tuyo para hacerte la vida imposible. Es una lucha con gente que no son espirituales y quieren que tú te adaptes a su carnalidad o a su materialismo, porque si no te consideran que estás fuera de sí. Estoy seguro que cuando el licenciado Sangur le dijo a algunos miembros de su familia lo que iba a hacer, ¡estás loco! O sea, ¿por qué? Lo primero que dicen uno, ¡estás loco! Cuando yo le dije a alguien en el mes de marzo del año 12, Dios me llamó a Panamá y me dijo, ¿estás loco? Aún algunos de mis hijos me lo dijeron, ¿estás loco, papá? Tú necesitas una vacación. Eso es lo que sucede. Vete a una vacación. No, Dios me habló. Yo sabía que Dios me había hablado. Wow. Fe es la victoria que vence al mundo. Primero Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Tú tienes que nacer en el mundo del Espíritu para poder caminar en la fe del mundo del Espíritu. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe se constituye en tu fe. Ya no es la fe de Dios, ya es la fe tuya. Por eso Jesús dijo, de acuerdo a tu fe será hecho. Grande es tu fe, le dijo al centurión. Como la fe de Dios vence al mundo que está bajo el maligno. Lo vence al mundo. No ignora al mundo. El mundo sigue, pero la fe de Dios hace que tú mires por encima del mundo. La fe de Dios hace que yo mire por encima de todas las maquinarias que le tienen a mi esposa. Una para esto, una para aquello, una para aquello otro. Y yo estoy mirando siempre el cielo. Yo no niego las maquinarias. Y son necesarias para lo físico que están haciendo. Pero hay algo más importante. Cuando yo le leo el Salmo 91 o el Salmo 23 o el Salmo 27, entramos en otra dimensión. Y muchas veces veo cómo su espíritu empieza a moverse y cómo ella empieza a levantar las manos. Porque la fe de Dios vence al mundo que está bajo el maligno. El mundo se interpreta con los 5 sentidos. La visión, la audición, el olfato, el sabor y el toque, el tacto. Son los 5 sentidos. Toda información que tú tienes del mundo la captaste con esos 5 sentidos. Pero hay un 6º sentido, que es el sentido de la fe. Y ese es el único. Es el único. Es el único con el cual tú te conectas con el cielo. Prepárate, te van a decir loco, chiflado. Perdió la cabeza. Perdió la cabeza. A mí me lo han dicho. Yo no puedo perder la cabeza porque mi cabeza se llama Jesús. El mundo se interpreta a base de los 5. Pero la fe se sobrepone por encima de los 5 sentidos. ¿Indica que me quedo sin sentidos? No.
Porque a cada sentido en lo natural hay un sentido correspondiente en lo espiritual. Veamos el sentido de la visión natural. Hay una visión natural que es un sentido, pero hay un sentido espiritual para mi alma que es la visión espiritual. Cuando veo lo que otro no ve. Por eso dice cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido el corazón de hombre. Este es un sentido natural, pero es para oír lo de este mundo. Pero entonces hay un oído espiritual, que es un sentido espiritual con el cual yo oigo a Dios y nadie más lo oyó. Por eso yo no puedo explicarle a alguien cómo es que yo digo Dios me dijo. Y no es que oí una voz audible, yo no la oí, pero yo oí y supe porque supe que es Dios. Hay un sentido de olfato espiritual. En el mundo espiritual se llama discernimiento. Entro a un lugar y yo digo, esto huele a demonio. Algo. Es un olfato espiritual. Tú disciernes. Como pastor hacía muchas visitas pastorales y yo llegaba a una casa y cuando yo llegaba a la casa todo el mundo estaba así, pero bien organizado. Pero yo dije, aquí había una pelea matrimonial antes que yo llegara. Y yo la podía olfatear. Porque ustedes pueden olfatear en el espíritu. Y exactamente cuando yo empezaba con sabiduría hasta que me daba cuenta. Después tuve que casi hacer que se despegaran porque se querían pelear la frente mío. Pero al principio es un olfato. En el espíritu se llama discernimiento. Usted me dice, pero usted está yendo al extremo, pero no hay uno del sabor. Oh, no hay uno del sabor. ¿No dice la Biblia gustad y ved? ¿Usted no ha leído su Biblia? Vaya y le haga. Gustad y ved que bueno Jehová. Las cosas del espíritu se gustan. Usted no se dan cuenta cuando está la presencia de Dios y que yo tengo un gusto y no puedo quedarme quieto y levanto las manos y amo a Dios y lloro. ¿Por qué? Porque hay un gusto. Pero nosotros no caminamos conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Al espíritu. Desarrolla tu personalidad espiritual para que el diablo no te engañe y para que puedas verdaderamente caminar por fe. Yo creo que ustedes no se dan cuenta que este mensaje que yo estoy predicando me ha tomado a mí organizarlo en 51 años. Es mi vida, es lo que yo he vivido. El cristiano carnal, porque los hay, no vence al mundo porque es esclavo de lo que recibe por medio de los 5 sentidos naturales, físicos. Por eso no puede vencer al mundo hasta que no se mueve al reino de Dios, hasta que no se mueve a la fe, hasta que no empieza a orar, hasta que no se arrepiente, hasta que no recibe el bautismo del Espíritu Santo. Fue la victoria que vence al mundo. Porque lo que es nacido de Dios, escúcheme esto, lo que es nacido de Dios vence al mundo. Porque es una creación de fe. Es una creación de fe. Escúcheme, querido, con el potencial para vivir por lo que no se ve y ser tan atrevido que puede llamar las cosas que no son como si fuesen. Y la gente dice, estás mintiendo. No estás mintiendo. Tú estás llamando las cosas del otro mundo y por medio de la confesión las arrastra. Así se salvó Joel Rosario. Así he edificado este ministerio. Y así voy a hacer todo lo que Dios me manda hacer en este país y en el mundo entero. Y hay cosas que usted va a escuchar. Escúchame bien. En el nuevo canal de YouTube que recibí instrucción de Dios abrirlo, Vida Abundante Nahum Rosario se llama. Hay cosas que a usted le van a chocar.
Porque son cosas que son locas, son locas. Especialmente una que habla de riquezas y de millones. Y no sé cómo introducirla. Porque lo que es nacido de Dios, diga, soy nacido de Dios, vence al mundo, vence los 5 sentidos. Porque es una creación de fe con el potencial para vivir por lo que no se ve y aún llamar las cosas que no son como si fuesen. Voy a ponerlo en esta forma. Y espero que el hermano Marciaga no se ponga bravo conmigo. La misma fe que yo tengo en Dios para Dios proveer es la misma fe que ahora Marciaga tiene en mí para darle el dinero para todo lo que le hace falta. ¿Por qué razón? Porque tengo un récord. Tengo un récord de que cumplo mi palabra. De que si no lo tengo, Él en su sencillez, Él sabe que va a aparecer. Claro, Él no me va a mí a decir, no, Él siempre dice, papá, si Dios lo dijo, amén y ya. Digo, wow, encontré un panameño con fe. Pero sucede que así mismo que yo me relaciono con Dios. Si tú lo dijiste, yo lo creo. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. En esa forma es que la fe vence al mundo. Por la fe, el creyente está en pie. Le estoy hablando cosas sencillotas. Romanos 11:20 dice, bien, por su incredulidad fueron desgajados. El que no creyó se desgajó del árbol, de la vid. Pero tú por la fe estás en pie. Por la fe. ¿Sabe lo que a mí me mantiene en pie? La fe de Dios. Las cosas que yo he pasado en los últimos 7 meses no se las deseo a mi peor enemigo. ¿Qué me sostiene en pie? La sustancia. No me desmorono. No me doy golpes en el pecho de que soy el hombre de gran fe. No, soy el hombre del gran Dios. Es muy diferente. Y el Dios me da su fe. Y es la fe de Dios que yo opero. Es Dios en mí quien habla. Por la fe estamos en pie. ¿Por qué? Porque tengo la sustancia de mi futuro. De mi futuro. Yo veo mi futuro muy glorioso. Yo creo que yo me voy a cansar de vivir hasta que un día tenga que regalar al Señor. Señor, ya llévame, ya. Ya hay otro que haga esto y ya otro, Señor, ya. Y no es que no me cansé de vivir, es que tengo un deseo por cambiar de residencia. Ya estoy hastiado de ver la misma residencia esta humana aquí abajo. Yo quiero ver el cielo, yo quiero ver tu trono, yo quiero ver tu gloria, yo quiero verte a ti, yo quiero estar contigo, Señor. Cuando usted ve que alguien se agarra a lo material y no quiere soltarlo, es que no ha visto a Dios. Estoy en pie porque tengo la sustancia de mi futuro. Estoy en pie porque no dependo de lo temporal y circunstancial, sino de lo eterno. Aleluya. Todo lo que he pasado es temporal. Todo es circunstancial. Pero yo estoy pegado a lo eterno, a lo que no se ve, a lo que no se puede tocar pero se puede tocar con la mano de fe. Hay una mano de fe. Al igual que Pedro, cuando camino sobre el agua está firme. No porque el agua cambió su naturaleza, sino porque la promesa que recibió de Dios la hizo que fuera como un plato. Pedro, cuando caminó sobre el agua, está firme por la promesa que recibió de Jesús. En español Jesús le dijo una palabra de 3 letritas, ven. En inglés come, 4 letras, ven. Eso es todo. Y ayer se montó. Y mientras él estuvo montado en eso, no se hundió. Pero cuando sintió los vientos y pensó,
Como un pescador que era experto de aquel lago y lo conocía, empezó a hundirse. ¿Sabe cuándo es que tú y yo empezamos a hundirnos? Cuando nos olvidamos de la palabra primera, the first word. Yo no creo que Dios me trajo aquí a Pacora para tener una iglesia pequeña. No, va a ser una iglesia grande. Porque Dios me lo dijo. Dios me trajo. Y Dios también movió a la sierva para entregarme esto a mí. Esto no es algo natural, es espiritual. Por eso, el creyente inteligente debe desarrollar una estructura de fe, que es lo que sostiene en los momentos que el enemigo quiere destruirlo. Nos faltarán enemigos que quieran destruirte. Nos faltarán situaciones que quieren hundirte. Demonios, principados, potestades, gente mala van a venir en contra tuya. Porque al diablo no le conviene que tú estés lleno de la fe de Dios. Porque el creyente está en pie. Porque él sabe, escucha esto, él sabe que él no sostiene al autor y consumador de la fe, sino que Jesús es quien sostiene a él de adentro hacia afuera. Yo no estoy cargando a Jesús, Jesús me está cargando a mí. Yo no estoy sosteniendo al autor y consumador de mi fe, que es Jesús. Él desde adentro me está sosteniendo a mí. Y siempre y cuando que yo camine en su palabra y no me deje mover por los vientos contrarios, no hay forma que pueda perder. Yo soy el Hijo. Diga, no hay forma que pueda perder. Y termino en este último punto. Por la fe, soy un peleonero. En el campo le dicen un busca pleito. Es un busca pleito, busca pleito. Yo siempre estoy buscando un pleito con el diablo. Y a veces con la religión también. Pero por la fe yo peleo para conquistar. 1 Timoteo 6:12. Da un rosario. Pelea. La buena batalla de la fe. Pablo me dijo que es buena. ¿Y por qué es buena? Porque no voy a perder. Porque es buena porque Dios es fiel. Porque es buena porque me va a sostener. Porque es buena, no me voy a caer. ¿Y cómo es que yo peleo la buena batalla de la fe? Echa mano de la vida eterna. ¿Dónde está la vida eterna? Aquí adentro está la vida eterna. Echo mano, la saco. ¿Y cómo es que yo desato esa fe? Habiendo hecho la buena confesión, en vez de use confesión, habiendo hecho la buena confesión delante de muchos testigos. Usted no me va a oír a mí quejándome o cuestionando cómo y cuándo. No lo va a oír. No se vista que no lo va a oír. Yo voy a hacer la buena confesión entre muchos testigos, llamando las cosas que no son como si fueran. La principal pelea del creyente es una batalla de fe. No es una batalla con nadie, es con tu propia fe. Sobre todo Satanás lo que quiere es sacarte de la arena de la fe y meterte en la arena de lo material. Te quiere sacar, te quiere mover de ahí. No permites que te saque. Por la fe peleo para conquistar. Cuando estás en fe, te lo aseguro, tendrás una batalla de sentimientos, tu alma. Tendrás una batalla de emociones. Tendrás una batalla de pensamiento. Todo eso es del alma, no es del espíritu. Y tendrás una batalla de argumentos que se oponen al conocimiento de Dios. Tú no puedes permitir que los argumentos de otros, que los sentimientos de otros, que aún tus propias emociones, tus pensamientos vengan en contra de lo que Dios ha dicho. Sea Dios veraz. Y todo hombre que no importa que sea mi papá, o sea mi mamá, o sea mi novio, o sea quien sea, lo que Dios dice es lo que va y ya. Yo no necesito consejeros que vengan a decirme, tenga cautela. Lo favorito del canal es ser prudente. Eso aconteció durante el COVID. Sé prudente. Sé prudente. Y por eso los pastores fueron los primeros que abrieron sus templos para que el gobierno vacunara y matara a alguna gente con las vacunas. Sé prudente. Yo fui más prudente porque yo estaba en el Salmo 91.
¿Dónde yo estaba en el Salmo qué? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás ¿qué? Seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás. ¿De quién? No es la mía, de los impíos. Porque has puesto a Jehová, ¿qué es qué? Al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Así vencí el COVID-19. Y me agarraron en el aeropuerto con una prueba falsa. Y ya no pude ir y que a mi casa. Y me llevaron allá y que a un hospital donde yo iba a quedarme. Hasta que lo supieron algunos de mis discípulos. Era todo un plan del diablo para avergonzarme. Estoy en pie por la fe de Dios. La fe te hace un vencedor. Escúchame, queridísimo. Te hace un vencedor. Porque te da una conciencia de vencedor antes de comenzar la pelea. Tú no esperas estar metido en el asunto antes. Por eso yo no puedo vivir una vida normal, una vida materialista, una vida sensualista, sino una vida en el Espíritu. La fe te hace un vencedor porque te da una conciencia de vencedor antes de comenzar la pelea. Por lo tanto, seamos imitadores de aquellos que nunca soltaron la fe en lo peor de sus circunstancias y situaciones. Antes que los 3 varones hebreos entraran al fuego, el fuego estaba calentado 7 veces. Le dieron un regalo. Le calentaron el fuego 7 veces. Pero ellos entraron porque tuvieron fe en Dios. Los leones no estaban durmiendo cuando Daniel fue echado en el foso de los leones. Ellos los mantenían con hambre para que devoraran pronto a los criminales con los cuales ellos alimentaban a los leones. Pero la fe de un solo hombre que oraba por la mañana y por la noche y no se avergonzaba de hacerlo. La fe de un solo hombre le quitó el hambre a los leones. Por eso dice Hebreos 11:32. ¿Y qué más digo? ¿Y qué más digo? Yo puedo decir hoy después de este mensaje, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Escúcheme bien, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Estos son mis héroes, a los que yo imito, y quiero el espíritu de ellos, porque la fe es un espíritu.
Déjeme hablarle ahora de sus finanzas. Dios no quiere que usted esté pobre, ni que esté limitado en su finanza. Pero Dios quiere que usted tenga fe. Que tenga fe en que Dios es un Padre bueno, que lo quiere bendecir, le quiere. Si Dios lo manda a un ministerio, Dios le va a proveer. Si Dios le da un buen trabajo, es para que usted lo aprecie y para que sea responsable. Pero usted tiene que tener fe en Dios. Por eso Dios lo manda a que ofrende, lo manda a que diezme. No porque Dios necesita tu 10%, sino porque tú necesitas abrir la cuenta bancaria en el cielo con el depósito que haces de tu 10% que se llama diezmo. Así es que yo vivo. Por lo tanto, nunca podré ser pobre. Nunca podré estar en miseria. Nunca podré vivir simplemente de cheque en cheque. Porque la fe funciona en cualquier área. Levanten la mano al cielo, que quiero orar por ustedes. Aleluya, en el nombre de Jesús. Declaro ahora la bendición sobre este pueblo. Y declaro que son gente de fe. Y van a creerle a Dios. Que Dios les va a llevar a un caminar de fe que nunca han conocido antes.